Ok, vamos a dar inicio entonces a esta cuarta sesión, la última del curso. Agradecido nuevamente de todas estas 4 sesiones. Yo creo que a lo mejor no podemos dimensionar en este momento lo que significa este encuentro, estas jornadas que hemos vivido, pero yo creo que ni yo ni ustedes vamos a seguir pensando en muchas cosas lo mismo. Pero como decía en la jornada pasada, la idea es enfocarnos para una mejor relación con Dios y con nuestro prójimo. Así que vamos a abordar ahora 6 preguntas que me han hecho llegar, como les comentaba, y voy a compartir con ustedes la pantalla para que las vayamos abordando una a una. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Perfecto. Y a ustedes los voy a tener aquí para verlos. Ok, vamos entonces a comenzar con la jornada de preguntas abiertas. Y la primera, para comenzar así suavecito nomás, la que me hizo llegar Daniel. De acuerdo a lo que hablamos en una clase, en la clase de las perspectivas del Nuevo Testamento, y yo mencioné que el infierno no era una figura literal. Entonces Daniel me preguntaba, entonces, ¿qué es el infierno? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del infierno? ¿Y qué relación tiene con el Seol judío? Vamos a abordarlo. Primero, Perdón, ¿sí? perdón. Estoy hablador. No pude conectarme el jueves y hoy estoy hablador. Es bien de uruguayo eso también, ¿eh? No te preocupes. Los todólogos somos así. Sí, la pregunta iba también porque en el antiguo Seol y en el nuevo el Gehenna. ¿Sí? Entonces, por ahí, un término medio. Gracias, perdón. ¿Por dónde cae eso? Efectivamente, lo vamos a abordar así. Vamos a hacer un contexto del infierno. Primero, curiosamente, cuando uno va al texto bíblico, la palabra infierno, la traducción de la palabra como infierno, aparece solamente 12 veces, ninguna en el Antiguo Testamento, todas en el Nuevo Testamento. Solamente, imagínense, 12 veces y tanta importancia y relevancia que le damos al infierno en desmedro de otros mandamientos que son mucho más importantes y que sí se pone mucho énfasis en los evangelios, por ejemplo. Aquí aparece 12 veces en la Biblia. De esas, 10 están en los evangelios, en boca de Jesús. 6 veces en Mateo, 3 veces en Marcos, una vez en Lucas, una vez en Santiago y una vez en Segunda de Pedro. Lo curioso es que ni Pablo ni el Apocalipsis nombran al infierno como palabra. El Apocalipsis hace referencia a un lago de fuego también, un lago de azufre, pero no la palabra infierno. Aquí nos vamos a enfocar en la figura del infierno. ¿Ya? A veces que vemos, ¿cierto?, a Pablo tan condenatorio, curiosamente nunca habla del infierno. Y todas las referencias del Nuevo Testamento con las que se traduce la palabra infierno, lo hacen desde la palabra griega que se translitera al español como Gehenna, ¿ya? Excepto de esas 12 veces que menciono anteriormente, 11 son al Gehenna y solo una, que es la de Segunda de Pedro, habla del Tártaro, ¿ya? Que Tártaro se traduce como infierno o abismo. El Tártaro pertenece a la mitología griega y es la parte como del inframundo, donde se supone que están los titanes prisioneros, ¿ya? Ese es el Tártaro, pero en la mitología griega. En lo que es para los judíos, habla del Gehenna. Y solamente, como les decía, una vez mencionado el Tártaro. Ahora, vamos a pasar rápidamente cuáles son los textos que hablan del infierno en el Nuevo Testamento. En Mateo, principalmente, como les decía, lo menciona 6 veces, ¿ya? Y la mayoría de estas 6 veces lo que hace es Jesús hablando un ejemplo, hablando de una forma de enseñar. Por ejemplo, acá en el 5:29 dice, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo sea arrojado al infierno.
Si ustedes se fijan, la primera parte, los cristianos no la tomamos literal porque no nos andamos sacando los ojos, ni las manos, ni cortando las manos, ni la lengua, ni otros miembros que nos hacen pecar, ¿cierto? No nos cortamos nada. Entonces no lo tomamos literal. Pero la segunda parte, en general, se toma literal, porque dice, nos vamos a ir al infierno. Pero no está queriendo, no está hablando en una figura literal, está queriendo representar algo, ya está queriendo tomar una actitud pedagógica para comentar lo terrible o lo grave de la situación que están cometiendo. Ya eso es lo que quiere ejemplificar Jesús al mencionar la Gehenna, ¿ya? Si vemos los otros textos del Nuevo Testamento, también hacen referencia al mismo esquema. Ya, Marcos, si tu pie te hace pecar, si tu ojo te hace pecar, si tu mano te hace pecar, etcétera. Ya, córtatela aquí, prefiero que entre en manco, que tu cuerpo entero se queme en el infierno. Todos hacen referencia a lo mismo, excepto, como les decía, segunda de Pedro, que aquí tengo todas estas traducciones son de la NBI, y traduce acá el abismo, ¿ya? Por el tártaro. En la Reina Valera traduce como infierno. Por eso la contaba como infierno la otra. Ahora, ¿qué es el Gehenna? ¿Qué es esto que hace referencia a Jesús? Del griego que está acá, Gehenan, deriva del hebreo Gihinom, que significa valle de Inom. Este es un valle, es un lugar físico aquí en la tierra, que está al sur de Jerusalén, y es donde antiguamente, en el Antiguo Testamento, se mencionaba que aquí se sacrificaban niños a dioses extranjeros. Aparecen en los textos de Segunda de Crónicas 33:6 y Jeremías 32:35. ¿Ya? Era considerado para los judíos una especie de lugar maldito. Y los judíos lo usaron, como este lugar tenía una historia tan mala, lo usaron justamente para arrojar sus desechos. Entonces ahí arrojaban toda la basura, todos los cuerpos de animales muertos, los criminales ejecutados, eran tirados todos a este Gehenna, a este basural, donde particularmente había un fuego que estaba todo el día y toda la noche consumiendo los desechos. De esta manera se deshacían, ¿ya? Con la construcción del tiempo de la idea de un infierno como un lugar más allá de nuestro plano, ¿cierto? También asociado a literatura que no es cristiana, al desarrollo del concepto, por ejemplo, del infierno de Dante Alighieri, este infierno por niveles, donde hay distintos grados de sufrimiento, que eso no está en la Biblia tampoco, pero fue una construcción popular que fue desarrollando un esquema asociado al infierno. Entonces, en esta etapa de construcción de la idea de infierno como un lugar más allá, se tomaron las figuras que habla la Biblia del fuego eterno, ¿cierto? Que no se apaga, y el lugar donde terminan los que se portan mal. Como les decía, los criminales eran tirados allá. Entonces, si tú te portas mal, tu cuerpo va a terminar en el basural quemándose por siempre. Pero en este basural que existe en el plano terrenal. A eso se refiere Jesús. No en algo del más allá. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la referencia? ¿Cuál es la relación entre el infierno y el Seol, como preguntaba Daniel? Hay que tener en esto en mente el esquema judío de cómo ver el universo. Ellos, obviamente, el judío del siglo I pensaba que obviamente la Tierra era plana, ¿cierto? Que habían columnas que afirmaban el mundo, que todo el mundo estaba rodeado por agua. Por eso, por ejemplo, en el lenguaje veterotestamentario, cuando dice, Señor, abre los cielos y que caiga la lluvia, es porque ellos pensaban que aquí había una bóveda que sostenía el agua que estaba sobre el firmamento, y por eso de repente se abrían esas compuertas y llovía. Porque si ellos, en su cosmovisión, veían que cuando llovía el agua caía desde arriba, es porque arriba hay agua. Esa es su concepción. No están pensando en el proceso de condensación, ¿cierto? De los ríos hacia el mar, las nubes, etc. No tienen esa concepción. Ellos piensan que así funciona el mundo. ¿Ya? Y el Seol es un lugar que está abajo de la tierra. ¿Ya? Está en el inframundo.
La relación que podrían tener uno con otro es que los cristianos han desarrollado la idea de que el infierno está abajo y el cielo, donde está Dios, está arriba, que es también lo que creían los judíos. Detrás de todo esto está Dios, ¿ya? Pero en términos conceptuales son conceptos distintos, porque los judíos no creen en el infierno con la concepción cristiana. En las referencias que se hace del Seol en el Antiguo Testamento tiene que ver con un lugar de descanso de los muertos, pero es un lugar donde van buenos y malos. No es un lugar de condenación, ni un lugar de castigo, ni un lugar de tormento. Es un lugar simplemente donde van todos los que mueren, pero no tiene una connotación negativa como la tiene el infierno cristiano. Ahora, tomando estos antecedentes como conclusión, hacemos la pregunta, entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla del Gehenna? Lo que quiere hacer Jesús es ejemplificar con un lugar conocido para los judíos lo terrible de lo que está queriendo transmitir, como les decía. O sea, está queriendo maximizar una idea para que puedan entender lo grave de la situación. No quiere asociar a un lugar de sufrimiento en el más allá. No está pensando eso el relato bíblico. Ni el redactor, ni quienes están recibiendo esto, están haciendo referencia a un lugar específico en este plano, no en el más allá. Entonces podemos preguntarnos qué sucede en el más allá, ¿cierto? Si no está esta referencia de un lugar más allá para atormentarnos por siempre. Bueno, la respuesta a lo mejor no nos satisface el todo, pero no lo sabemos. Porque todo lo que esté más allá de la vida, o sea, después de la muerte, no lo sabemos, es un misterio para todos. Todo lo que esté más allá, no lo sabemos. Nosotros tenemos una esperanza, que es diferente. Tenemos esperanza de que estaremos con Dios. ¿De qué manera? No lo sabemos. La idea, eso sí, de lo que también les propongo es que avancemos más allá de los criterios de premio y castigo, ¿ya? Que no nos movamos por un premio porque, bueno, al quedarme con Dios me voy a ir al cielo. Entonces, si me porto mal, me voy a ir al infierno. Eso es igual que los comportamientos de los niños o de los animales cuando se entrenan, ¿cierto? Te portas mal, te pego, te doy un golpe de corriente. Entonces, tú sabes que eso no lo tienes que volver a hacer. Entonces, premio, castigo. Y ese es el nivel inferior de la moral humana. Nosotros no nos podemos mover en los niveles inferiores de la moral humana con nuestra relación con Dios. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Entonces, que no nos dé miedo pensar que no hay un infierno. De hecho, yo creo que es una buena noticia. Y por último, mencionar que los relatos bíblicos no pretenden afirmar la existencia de un lugar de tormento eterno. Cuando Jesús hace referencia al Gehenna, no está pensando en eso, ¿ya? Como mencionamos, sino un lugar en que era conocido para los relatores, que sabe a qué se refieren. De hecho, cuando vemos los textos bíblicos, ¿se acuerdan que yo les dije que había que leer los pies de página? Se fijan que aquí en todas las palabras que dice infierno, infierno tiene una letrita. Y si ustedes los ven después en sus pasajes en la Biblia, todos dicen abajo, literal, eso lo abrevian como lit, y dicen literal, Gehenna. Todo dice el Gehenna, el Gehenna. La Biblia de Jerusalén traduce directamente Gehenna, pero para nuestra, a veces como hablábamos que estos son grupos editoriales, a veces conviene mencionar el infierno y seguir mencionando el infierno para seguir creando esta idea de este lugar más allá. ¿Ok? Después le seguimos dando más vueltas para avanzar en las otras preguntas. La otra que me llegó, ¿la Trinidad es bíblica y cómo actúa hoy? A veces la iconografía, por eso puse esta imagen, nos lleva a ideas equivocadas. A Dios lo vemos, ¿cierto? Al Padre como un anciano, a Jesús con la cruz y el Espíritu Santo una paloma. Son imágenes que se nos construyen que también muchas veces las seguimos transmitiendo. Bueno, ¿qué podemos decir de la Trinidad? Primero que la palabra Trinidad no está en la Biblia, no la menciona en ninguna parte, ¿cierto? No sale. La doctrina cristiana asume la presencia implícita de tres personas. O sea, se dice, en lo general, la ortodoxia menciona que efectivamente la palabra no está, pero
hay una presencia implícita de la Trinidad a lo largo de la Biblia. Estas personas no son personas físicas, no es que uno puede decir 1, 2, 3, aquí está uno, aquí está el otro, aquí está el otro. Son con características personales que se le pueden atribuir a cada uno de estos miembros de la Trinidad y que se manifiestan en la historia de la revelación cristiana. Así es como lo hemos entendido. A lo largo de la historia hay que decir que el primero en hablar de la Trinidad fue Tertuliano, como concepto Trinidad. Si bien nosotros encontramos, por ejemplo, en los escritos de Pablo referencia al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, están en los textos bíblicos también de los evangelios la referencia al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero como concepto Trinidad, recién en el 215 se hace la primera mención a la Trinidad, que mencionó que la unidad en la Trinidad dispone a los tres dirigiéndose al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero los tres no tienen diferencia de estado, ni de grado, ni de sustancia, ni de forma, ni de potestad, ni de especie, pues son de una misma sustancia y de grado y potestad. Esa fue la declaración de Tertuliano asociado a este concepto, a esta primera vez que se nombra el concepto. Hay que mencionar que esto fue todo un desarrollo también. Si bien se menciona la Trinidad como dogma o como creencia fundamental de los cristianos, fue a medida de un proceso. Y esto tiene toda lógica. No hay que creer que decir, bueno, porque es un proceso humano, es una invención, me quieren engañar. Entonces esto es falso. No, porque es lo natural de un proceso humano que se vayan desarrollando en el tiempo. No, no es que Jesús resucitó, vino el Espíritu Santo y se empezó a hablar de la Trinidad y predicar del Padre y el Espíritu Santo inmediatamente. Hubo un proceso de entendimiento también para poder llegar a este tipo de declaraciones. Hay que mencionar como hitos importantes, por ejemplo, en el 325, el Concilio de Nicea, donde ¿se acuerdan que yo les dije que después que surgen los relatos, empiezan a haber distintas corrientes que se uniforman con el Imperio Romano? El Imperio Romano con Constantino, que es el emperador que le da cabida al cristianismo dentro del Imperio Romano, cita un concilio ecuménico y en el 325 en Nicea se zanja la divinidad del Hijo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús era Dios. Ahí recién la ortodoxia cristiana dice, esto vamos a creer todos los cristianos. Aunque cada vez que se zanjaba algo, no quería decir que la otra línea se eliminaba, pero al menos ya había una declaración. En el 381, en el concilio de Constantinopla, se agrega la adoración al Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es tan digno de alabanza como lo es el Padre, como lo es el Hijo. En el 675, en el concilio de Toledo, se menciona que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en naturaleza. Y en el 1215, en el concilio de Letrán, se dice que en Dios ya hay una Trinidad. Entonces, hay todo un proceso evolutivo que se va desarrollando, si bien el concepto se va nombrando desde antes, pero hay una oficialización en el tiempo, ¿ya? Que no es inmediata. ¿Qué podemos decir? Que de la Trinidad, que está presente, como les decía en el texto, pero no con el nombre directo, sino mencionando a cada uno de ellos. Tenemos referencia de Mateo, ¿cierto? En la parte final, conocida según las Biblias en el título, la Gran Comisión, que no lo menciona así la Biblia, sino el título, dice, ¿cierto? Vayan por el mundo, enseñen, guarden mis mandamientos y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una referencia a las tres personas de la Trinidad. En el Evangelio de Juan podemos ver, si bien no hay una mención como una fórmula trinitaria, sí está el concepto del Padre que envía a Jesús como su mensajero, y el Paracletos o el Consolador, el Espíritu Santo, es quien continúa la obra de Jesús. Ahí se ve claramente también una línea que se establece en el Evangelio de Juan. En Gálatas 4:6 también lo menciona el apóstol Pablo, cuando dice, ustedes ya son hijos. Dios, ¿cierto? Padre, ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Se fijan? Están los tres componentes. Ahora, esto es bien interesante porque en un principio también se le llamó el Espíritu de Jesús al Espíritu Santo. ¿Ya? O el otro Jesús, se le decía, como el continuador de la obra. Entonces, cierto, el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Hermoso versículo. Y también hay que mencionar que la fórmula trinitaria aparece en la Didache. La Didache es un documento que utilizaron los apóstoles para normar sus procedimientos.
ya que este es del siglo II aproximadamente. Entonces, es relativamente temprano y la fórmula bautismal ya incorporaba la fórmula trinitaria en sus procedimientos. Es decir, bautizamos con agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo actúa la Trinidad hoy? La Trinidad también se ha interpretado a lo largo del tiempo como una perfecta comunión. Es decir, Dios ni siquiera en su esencia, Dios es individual, sino que es colectivo. No es unidad, porque unidad significaría ya limitar a Dios. Significa que yo te puedo contar, yo te puedo decir, tú eres esto, uno. Está más allá. Con la Trinidad se quiere también transmitir la colectividad en perfecta armonía. Es decir, como Dios es armonioso en su esencia, así deberíamos ser los seres humanos entre nosotros. También se le ha dado esa lectura. Desde la ortodoxia, podríamos decir así, si habláramos de un manual, ¿cierto? Que el Espíritu Santo es quien vive en nosotros, pero ya no visitándonos. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo se posaba sobre cierta persona y se iba. Le hablaba a un profeta y se iba. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, como que iba y venía. En la actualidad, a partir de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los cristianos no creemos que el Espíritu va y viene, sino que el Espíritu vive dentro de nosotros. Está como un agente activo en nuestro día a día. Eh, por otra parte, Jesús es quien nos da a conocer al Padre. Si queremos saber cómo es Dios, como Dios Padre, miramos a Jesús. Esa es la fórmula para conocer. Esa sería la forma, una de las formas de cómo actuaría también la Trinidad. ¿Cómo queremos acercarnos a Dios? ¿Cómo queremos saber cómo piensa Dios sobre ciertos temas? Miramos a Jesús. ¿Qué estaría dispuesto a dar Dios por mí? Su vida. Eso es lo que nos transmite Jesús. A este Dios creador y generador de todas las cosas. Ahora, lo que puedo decir yo también es que hay que tener conciencia que la estructura de la Trinidad, ¿cierto? Que en su definición se dice que, bueno, la Trinidad, el Hijo y el Padre, Hijo y el Espíritu Santo han estado los tres desde el comienzo de todas las cosas. Jesús, como dice el credo niceno, fue engendrado y no creado. Entonces hay toda una estructura mental que tratamos de explicar. Decimos, bueno, los tres son Dios, pero el Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son Dios. Es una explicación bien rara la que damos, para decirlo, o sea, es súper enredado tratar de explicar la Trinidad. Imagínense para alguien que no es creyente o para explicárselo a otra religión. Es muy difícil explicarle la Trinidad, que creemos, no, nosotros creemos en un Dios, pero hay tres personas, y las tres personas son diferentes entre sí, pero cada uno es Dios. Es bien enredado. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque la Trinidad es parte de un tema que hay que tener conciencia de que el ser humano, como el ser humano, ha interpretado la intervención divina desde la perspectiva cristiana, con un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, pero que no se puede definir a Dios, si finalmente no podemos definirlo. No se puede explicar la esencia de Dios. ¿Cómo podemos decir cómo es Dios? Nosotros tendemos a darle definición, de decir, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y Dios es esto, Dios es esto otro. Y al decir Dios es, ya lo estamos limitando. Ya le estamos dando una estructura definida, un marco que de aquí nos sale. Y no podemos hacer eso con la esencia de Dios. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Que de alguna manera tenemos que tratar de expresarlo. Y eso es lo que sucede con la Trinidad. De alguna manera tenemos que tratar de explicarnos cómo funciona el asunto. Pero es porque tratamos de poner en lenguaje humano nuestro acercamiento con lo divino, que es muy parecido a lo que les pasa al pueblo de Israel con sus relatos. Ellos ponen por escrito experiencias con Dios, ya que nosotros decimos, bueno, me quieren engañar como porque no sucedió y lo inventaron y lo crearon. Ellos están poniendo por escrito experiencias, que es la manera de explicárselo. Lo mismo hacemos nosotros con nuestro cristianismo. Buscamos la manera de, con nuestro lenguaje humano, tratar de acercarnos a Dios. Otra pregunta.
¿qué sucedería con el cristianismo, con nuestra vida, si se encontrara evidencia irrefutable de los restos del cuerpo de Jesús? Si hubiesen máquinas el día de mañana, no sé, 20 años, 30 años más, y resulta que se encontrara un osario, y dentro de ese osario se dice, mira, aquí se encontró sin duda los huesos de Jesús, los restos de Jesús. ¿Qué pasaría con el cristianismo? Buena pregunta. Una pregunta hipotética, pero también que nos plantea ciertos desafíos. ¿Qué pasaría si se encontraran los restos de Jesús? Primero, yo diría que sería un hallazgo genial para la historia, porque sería una prueba ya real de la existencia de Jesús de Nazaret. Como les decía yo anteriormente, nosotros sabemos, o está demostrada, porque está asumida la existencia de Jesús de Nazaret, producto de distintos criterios de historicidad, pero no tenemos ninguna evidencia material de su existencia. No están los clavos que supuestamente lo habrían crucificado. Digo supuestamente porque en los evangelios no hace mención a los clavos, sino que lo cuelgan en la cruz. Pero es aparte. No tenemos la túnica de Jesús, no tenemos evidencia de un milagro de Jesús, pero sí hay evidencia extrabíblica de documentos históricos que respaldan que hubo un Jesús que existió y que murió crucificado por Poncio Pilato. Pero no tenemos una prueba como esta. Entonces, esto para la historia sería un gran hallazgo. Primer punto. Pero por otro lado, a nuestro cristianismo replantearía qué entendemos por la resurrección. Porque a veces nuestra creencia en la resurrección pasa por la resurrección corporal de Jesús, porque uno dice, bueno, pero si él comió con sus discípulos y dice que estuvo ahí comiendo, pues entonces si comió, comía con su cuerpo. No, pero en Juan le dice, mete los dedos en el hueco, ¿cierto? Y en mi costado, entonces era su cuerpo. Pero esos tenemos que entenderlos como signos, como señales, porque tenemos que pensar, si la resurrección es eterna, no puede ser con el mismo cuerpo que se descompone. O sea, nosotros esperamos ver a Jesús con los agujeros de los clavos en el cielo, no sé. ¿Cómo esperamos que su cuerpo no se descomponga si su cuerpo era orgánico? Por otro lado, ¿qué significa la tumba vacía? ¿Qué señal entonces si uno dice, bueno, es que el relato bíblico también dice que las mujeres van a la tumba y no lo encuentran, entonces el cuerpo no está, entonces resucitó con su cuerpo. Pero la tumba vacía es señal de que Jesús no terminó ahí. Es una forma de poder, lo mismo que hablamos, de poner en lenguaje humano la vivencia que están teniendo las personas. Porque esto ya es, como te digo, no tengo pruebas tampoco para afirmarlo, pero es probable por la historia de la época que Jesús haya terminado en una fosa común, el cuerpo, o en el mismo basural que estamos hablando del Gehenna, que era donde se lanzaban los ejecutados. Es probable que es distinto, que también ahí podemos decir, no, pero si sale en la Biblia que llegó José de Arimatea y le cedió su tumba, eso también responde a una evolución. Ahí es para darle más vuelta, pero si uno ve en Marcos, no aparece José de Arimatea en ninguna parte, no aparece ninguna tumba que le ceden. Dice Jesús que lo tiran ¿cómo se llama? En una roca. Eso dice el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿qué entendemos por resurrección? También podríamos decir entonces cómo ascendió, ¿cierto? Dentro de este dogma de que Jesús, de acuerdo al relato de Lucas y el principio de Hechos, Jesús ascendió. También nos preguntamos, ellos tienen en mente el cuadro que yo les mostré de cómo funciona el mundo, ellos no están pensando en galaxias, planetas, atmósfera, que el cuerpo en contacto con la atmósfera se hubiese quemado, ¿no? No piensan eso, porque no piensan, no tienen eso en mente. Entonces, pensamos que, bueno, si Jesús resucitó con su cuerpo y ascendió con su cuerpo, entonces de alguna manera Él va viajando por Júpiter, va por la estrella y va a llegar en algún momento a Dios. Esa es nuestra concepción literal de la resurrección. Pero la resurrección es un misterio, porque nadie sabe cómo sucedió. No tenemos relatos de cómo fue que Jesús resucitó. Tenemos testimonios post-resurrección, de que la gente no lo encontró, de que no lo vieron,
Pero la resurrección, el misterio de la resurrección no pasa por la conservación de su cuerpo mortal. Entonces, en el eventual caso que encontraran un osario con los huesos de Jesús, mi invitación es decir que no cambia nada la fe, porque la resurrección no pasa porque Jesús haya conservado su cuerpo, el mismo cuerpo con el que fue crucificado, sino que no lo sabemos. Como decimos, después de la muerte son solo misterios, y ahí cabe lugar la fe. Vamos a avanzar. Hoy día está todo polémico, todo hereje. ¿Qué dicen los relatos bíblicos sobre la homosexualidad? Bueno, vamos a dar un vistazo a lo que dice la homosexualidad en la Biblia. Primero, hay que mencionar que no existe la palabra homosexual en los idiomas originales de la Biblia, ni en el hebreo ni en el griego. Los textos que hacen referencia y que se traducen como homosexualidad es una interpretación de una frase o de una palabra que está combinada. Lo vamos a revisar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el texto base para reprender la homosexualidad, ¿cierto? El texto lema del Antiguo Testamento está en Levítico 20:13, que la NBI dice: si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, nada más y nada menos, de la cual ellos mismos serán responsables. O sea, súper categórico. Pero no está la palabra homosexual, está un poco el concepto. Pero ni siquiera porque habla solamente del comportamiento del hombre que se acuesta con el hombre, pero no la mujer con la mujer, por ejemplo. ¿Cierto? Hay una condenación a una práctica masculina. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, hay otros textos también, así como de bandera que se toma para condenar la homosexualidad. Uno está en 1 Corintios 6:9, que curiosamente la Reina Valera es más exacta en el sentido y no traduce homosexualidad, porque el concepto no existía. Por ejemplo, aquí en Corintios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí también está el marco de que se toman así, pero clarito, así que dice que la homosexualidad es pecado, no hay doble interpretación. Es lo que en general se habla de la iglesia. Bueno, hay que decir aquí que la palabra afeminado se traduce del malakoi griego, y esta frase que dice aquí, que se echan con varones, que otras Biblias sí la traducen directamente como los homosexuales, viene del griego arsenokoitai, que significa compañero de cama o hombre cama. Es la unión de arseno, que hace referencia a hombre, y koitai, que es cama, hombre cama, compañero de cama. Por eso aquí la Reina Valera lo traduce más apegada a la literalidad, como hablamos, ¿cierto? Los que se echan con varones. Y las otras Biblias traducen homosexual. Otro texto del Nuevo Testamento, ¿cierto? 1 Timoteo 1:10, que dice: para los fornicarios, los sodomitas, ellos traducen sodomitas, otros traducen homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. O sea, están todos estos condenados. Y también utiliza el del griego arsenokoitai, que es esta unión hombre-cama. ¿Qué podemos decir de la homosexualidad en la Biblia? Primero, como mencionaba, como conclusión, no existe esta palabra homosexual en los originales bíblicos, porque la concepción, el desarrollo de la idea homosexual es mucho más actual. No es de los tiempos bíblicos, de la práctica homosexual. No se daban las relaciones consensuadas en ese tiempo. Un hombre con un hombre viviendo juntos no se daba en ese tiempo. Sino la conducta homosexual está más, por el contexto, está más enfocada a una práctica de dominio o de opresión de una persona fuerte hacia una débil, ¿ya? Como se da en distintos contextos. Entonces, tomando como contexto de que la homosexualidad que había en ese tiempo no es la misma del día de hoy, no, lo que se condena más desde el punto de vista bíblico es el abuso o la dominación sobre el otro, ¿ya? No la práctica homosexual en sí. Jesús
también hay que mencionar que no dice nada explícito de la homosexualidad, pudiendo haberlo hecho, si era tan importante para él, él hubiese mencionado algo. ¿Cómo Jesús no se encontró con ningún homosexual? ¿A nadie que practicara eso? ¿Cómo no dijo nada? También no se puede extrapolar los dichos y situaciones de ese tiempo para los homosexuales del tiempo actual. Es una, es una interpretación totalmente anacrónica. Es sacar de contexto lo que vivía en ese tiempo para aplicar a algo que se vive hoy. Por lo tanto, no se puede decir que los homosexuales, por su condición, por ser así, están en una condición de pecado. No se puede respaldar eso. Otra pregunta. ¿Realmente María concibió por el Espíritu Santo o es una metáfora? Tuvieron buenas las preguntas. Primero hay que tomar ciertos antecedentes históricos para abordar esta pregunta. Durante los primeros siglos de la Iglesia se produjo una controversia cristológica, es decir, no estaba bien definido la naturaleza de Jesús. Como decía recién en el 325, se zanjó la divinidad de Jesús. No es que antes no existiera, se zanjó, se dijo, este camino vamos a tomar. Entonces la controversia cristológica se preguntaba, ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es hombre? ¿Qué es? Bueno, en lo que se zanja en el concilio de Nicea, ¿cierto? En el 325 es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. ¿Ya? También como antecedente hay que tomar en cuenta que durante la patrística, me refiero a los que son considerados padres de la iglesia, hasta el siglo IV más o menos, que se considera ese periodo, todo lo que viene después, la Edad Media, del 400 al 1400, la Reforma Protestante, todos estos movimientos, todos estos teólogos, la escolástica, Tomás de Aquino, todos estos grandes teólogos que vinieron, no había cuestionamiento sobre la historicidad de los evangelios. ¿Ya? Ellos pensaban que lo que estaba narrando el texto bíblico era historia tal cual, como la menciona. Como decía el otro día, el milagro de que Jesús caminó sobre el agua, para ellos Jesús caminó sobre el agua, literalmente. No hay una explicación de un mensaje detrás de esto, una enseñanza. El relato es histórico. ¿Ya? Entonces, durante todo este tiempo, los relatos evangélicos, como les decía, eran tomados como historia literal, es decir, el Jesús histórico es igual al Cristo de la fe. El Jesús de la historia, los evangelios cuentan la historia de él, literalmente, es igual al Cristo de la fe. Como les decía, una de las claves del siglo XVIII, ¿cierto? Que empiezan ahí los primeros cuestionamientos y las visiones críticas a los evangelios, que algo hay detrás de esto. ¿Ya? Surge, si analizamos este tema del nacimiento virginal, ¿cierto? Podemos decir que la tradición cristiana ha sostenido el nacimiento virginal, ¿cierto? Respaldados con los textos de Mateo y Lucas en referencia al libro de Isaías, citan al libro de Isaías. Por ejemplo, Mateo, ¿cierto? Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto está en Mateo 1:23. Esta letrita D que ustedes ven acá, ustedes ya somos expertos, ¿cierto?, en ver las letras chiquititas de los textos. Si vemos acá, está citando a Isaías 7:14. Está haciendo esa referencia. Si vamos a ver Isaías 7:14, en algunas Biblias dice, por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, la cita que hace Mateo. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo les dije que los evangelios, cuando citaban el Antiguo Testamento, hacían referencia a la versión de la... Muy bien, Septuaginta. La Septuaginta, que está en griego, ¿cierto? Cuando citan el Antiguo Testamento, cuando el redactor de Mateo cita a Isaías, está citando la Septuaginta, la versión griega. Y la versión griega traduce esta palabra que está acá, efectivamente, la Virgen, de la palabra parthenos, que significa literalmente virgen. Pero la versión hebrea, el original, no la traducción griega, el texto hebreo, hace una referencia a una joven que significa alma, que es esta palabra que está acá. Y alma no es una virgen,
es simplemente una mujer joven. Entonces, por eso hay muchas Biblias que traducen esto, la joven concebirá y dará a luz un hijo, que es diferente de decir la virgen, ¿ya? Por eso depende de la línea editorial de las traducciones, a veces algunas traducen como la virgen y otras como la joven. Por eso es importante la comparación. Pero esto se tomó como literal, porque dice en su momento que la virgen concebirá, entonces, como el Antiguo Testamento lo menciona, pero en la palabra, en el original, no hace mención a una virgen, sino a una mujer joven. ¿Qué podemos decir como conclusión? Que desde la perspectiva histórica, tomando cómo se zanjó la controversia cristológica de la naturaleza de Jesús, como Jesús fue un ser humano, es decir, 100% hombre, debió ser concebido con la unión de un hombre y una mujer. No hay ser humano que no sea concebido. Ahora podemos decir, bueno, existe la fertilización in vitro, ¿cierto? Otros instrumentos, pero estamos hablando de 2000 años atrás. No hay fertilización in vitro. Jesús biológicamente tuvo que haber sido hijo de María y José, biológicamente. ¿Por qué ponen por escrito entonces este tema de la virginidad, del Espíritu Santo que desciende sobre María? ¿Qué explicación? ¿Qué ganan con mencionar eso? Bueno, mencionando las perspectivas que vimos del Nuevo Testamento, ¿cierto? Los cristianos de la segunda generación no conocen cómo nació Jesús. Imagínense, estos redactores están poniendo por escrito la vida de una persona que le contaron a ellos, ¿cierto? Ellos no conocieron a Jesús, saben de él por otras historias y quieren saber de dónde viene él. Y eso es lo que ponen por escrito a través de los relatos de la infancia. Por eso Mateo y Lucas cuentan historias diferentes porque no saben cómo nació Jesús, pero utilizan elementos de la época para poder realzar su importancia, ¿ya? Enmarcan la llegada al mundo de Jesús con elementos que divinizan su figura. Jesús, si ustedes revisan y hacen una comparación con otras religiones, Jesús no es el único ser considerado en la unión de un ser divino con una humana. Y que surge este ser, entre comillas, semidivino, como en la mitología griega, en los egipcios. Está la concepción de que mediante la unión de un ser divino y especialmente una virgen, van a ser un ser que es especial para la humanidad. Un semidios, lo que sea, pero el cristianismo va más allá porque dice que Jesús no es un semidios, es Dios mismo. ¿Ya? Entonces, de esta forma la narrativa realza la importancia, es decir, a través de estos elementos, los evangelios están mencionando que Jesús es una persona realmente importante en la historia de la humanidad. Eso es lo que están queriendo transmitir. Y mencionar que esto no es para andar derribando mitos y andar diciéndole a la gente que Jesús es hijo de José y María. No es para eso, porque hay que entender, como mencionábamos, el propósito detrás del relato. Esto hay que entenderlo como una verdad teológica y no un relato histórico. Porque si Jesús es realmente importante para nuestra vida, cumple la misión, el relato bíblico. Es una persona especial en la humanidad. Y ese es el propósito de presentar a Jesús con esos elementos. Y ahora, para finalizar, quise cerrar con esta pregunta porque lo que hemos hablado acá hasta el momento ha sido cosas que en general no se dicen tan abiertamente o directamente en la iglesia, por muchas razones. Yo no creo en las teorías de conspiración en la iglesia, de que aquí, ¿cómo se llama? Hay una mano detrás de todo esto. Como mencionaba el otro día, yo creo que son distintas razones, ¿ya? Porque esto no se habla tan directamente. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo sobrellevar entonces estos abordajes? Todo lo que hemos escuchado, desde el primer taller hasta ahora, que a veces es tan diferente a cómo fuimos criados, a cómo se nos enseñó, cómo se nos transmitió el Evangelio, cómo enfocamos nuestra fe, cómo sobrellevamos estos abordajes habiendo escuchado a veces tantas veces, por mucho tiempo, interpretaciones de líneas literales de la historia. ¿Qué hacemos con esto, básicamente? ¿Qué hacemos con esto? ¿Para dónde vamos?
Bueno, primero mencionar que toda esta información que hemos compartido no es para pelear con los hermanos. No es para llegar al domingo y decirle, oye, tú no sabes nada, pues sí, yo sé cómo fueron las cosas. No se trata de eso. No se trata de ningunear los conocimientos de otra persona, ni burlarse, porque a veces hay personas que se niegan nada más. Dicen, no, si eso es puro cuento, si la Biblia dice otra cosa, yo le creo a la Biblia y mi fe está en la Biblia. No es para entrar en esas discusiones. No es para tratar de ignorantes, como decía, a otros que tienen otras concepciones. Y ser respetuosos con los procesos personales. Cada uno de nosotros, y yo personalmente, cuando a mí me dijeron primero estas cosas, yo dije, no, este está apuntando para otro lado, no, esto no puede ser así, no puede ser así. Y cuando fui a investigar, y para tratar de buscar que estuviera equivocado, y yo busqué por autores, libros, y me di cuenta que el equivocado era yo. Entonces, a veces es bueno tomar esto como este golpe para también hacer el ejercicio propio, ya de averiguar, de seguir este camino, ya, pero como les digo, ser respetuosos con los procesos personales de cada uno. Tal vez todos los que estamos acá le está llegando de forma diferente esta información. Algunos ya se lo venían preguntando, para otros esto es demasiado fuerte, es demasiado rompedor para su fe. Entonces hay que ser respetuosos con eso. También tener conciencia que existen muchos seminarios e iglesias que siguen enseñando lo mismo que se ha escuchado siempre. A veces depende de la línea de cada seminario, uno va y no te van a decir estas cosas, porque son seminarios que forman líderes que se preocupan de otros temas y no tanto del enfoque crítico o de las preguntas más directas al texto bíblico o a la historia del cristianismo. Entonces depende mucho del tipo de seminario y de la iglesia. Por ejemplo, para que ustedes, a mí, donde yo estudié, no me enseñaron todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Mucha de esta es averiguación propia. Entonces, si van a otro compañero, tal vez él piensa diferente de lo que pienso yo, ¿ya? Porque el seminario a veces nos da caminos, nos da un camino, pero ese camino es ancho. Entonces uno puede tomar ciertas herramientas y con sus propias averiguaciones ir armándose su propio también forma de abordar los temas, ¿ya? Pero hay que tener conciencia que hay seminarios y iglesias que siguen enseñando esto, las interpretaciones literales como la hemos venido conversando, y que no van a comulgar con estas posturas críticas que estamos mencionando ahora. La pregunta también es, ¿cómo volvemos el domingo a la iglesia? Ahora, ¿cómo volvemos a sentarnos eh, y cómo volvemos a tomar las cosas que hemos escuchado siempre, los cantos, las lecturas, los símbolos? ¿Quiere decir lo mismo? Bueno, mi invitación es que volvamos a la iglesia el domingo con una fe fortalecida en Dios, principalmente, y no en la historicidad de los relatos. Como les decía durante todo este curso, el propósito es reenfocar lo que es importante para nuestra fe, que no sean en temas que se pueden desmoronar fácilmente, sino que sea en lo que trasciende, que es Dios, entendiendo que a Dios no lo podemos enmarcar en ningún límite y que todo intento de conocerlo es una aproximación, ¿cierto? Esto mismo que estamos haciendo es una aproximación. Es muy parecido a como Jesús describía el reino de Dios, ¿cierto? En las parábolas. Bueno, el reino de Dios se parece es como un hombre que hizo esto, es parecido a algo, pero no lo define así, es esto, sino que da nociones de cómo es, porque al acercarnos a la figura de Dios tenemos aproximaciones, pero no definiciones y no certezas. A veces eso de no tener certeza, como seres humanos nos pega mucho, porque el tener certeza nos calma la angustia, el tener certeza nos baja los niveles de ansiedad. Por eso el cristianismo y la religión, más que el cristianismo, por decir, la religión, la religiosidad está llena de pildoritas. No, que Dios tiene el control, no, que el Dios tiene un plan, de que esto es para mejor, y te da pildoritas. Y a veces pasamos la vida en una religión de píldoras, o sea, de píldoras, de pildoritas, que nos da frases, cliché, para calmar nuestra ansiedad.
pero no para crecer espiritualmente, no para avanzar, no para tener un pensamiento crítico, un desarrollo a otro nivel con Dios. Y eso es uno de los desafíos de esto. Y lo otro, lo importante no es tanto que crean en esto 100%, que comulguen con esto, que lo entiendan, sino es qué hacemos con esto. Porque si tomamos esto para decir todo es mentira, me da lo mismo, me voy a encerrar en mi casa y me olvido de la iglesia, mejor no enseñemos esto, porque ese no es el propósito. No es el propósito. Podemos tomar esto como el puntapié inicial de un camino, que es una invitación, que nos lleve a acercarnos más sinceramente a una relación plena con Dios. ¿Ya? Hemos escuchado tanto esas respuestas de catálogo que frente a estos cuestionamientos sacamos, bueno, la Biblia lo dice. No, porque así se ha hecho siempre. Porque Dios lo dice. Y de eso nos salimos. Y no damos lugar a inquietudes como lo hemos hecho actualmente en esta sesión de preguntas abiertas y analizarla de una perspectiva más allá de una respuesta cliché. Y para finalizar, quiero quedarme con el consejo apostólico de Pablo, de Primera de Corintios, que dice que una parte, lo recorté, pero es para que se entienda la idea. Si entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, pero me falta amor, no soy nada. Este camino que yo lo invito a hacer tiene que ser un camino que se haga desde la humildad y tiene que ser con amor. No hay otra forma. Que todos los conocimientos, toda esta forma de hacer las cosas, de acercarnos a Dios, nos damos cuenta que en la medida que vamos adquiriendo más cosas, cuando la ponemos al frente de Dios, todo queda disminuido. Nos damos cuenta que somos tan pequeños frente a la inmensidad de Dios. Por eso es un camino de humildad y de amor. Por otro lado, por favor, amigos y amigas, no tomen esto como un invalidante para su experiencia personal con Dios, su camino que lo hizo llegar hasta acá, su experiencia, cómo te convertiste, el canto que todavía cuando lo escuchas te hace sonar aquí en el corazón y te hace palpitar algo diferente. Ese fuego que mencionamos cuando escuchamos la palabra de Jesús, más allá de la historicidad, de no la historicidad. Tu experiencia anterior no se invalida con esto, para nada. Crece tu experiencia. Por eso, si tú te memorizaste Jehová mi pastor, sigue repitiendo Jehová mi pastor, aunque sepas, ahora sabes que claro, hay un error de transliteración del hebreo, pero sigue repitiendo Jehová mi pastor. Los cantos que te emocionaron, que hablan de, a lo mejor, mira, sí, yo puedo analizar que aquí no está correctamente como me dijo el hermano. No importa, no importa. Lo importante es que te acerque, no volvernos unos fríos. Ahora vamos a cuestionarlo todo ahora en adelante. Entonces, ahora todos tenemos que tener un ojo crítico y andar analizando qué oración está siendo hecha de manera correcta. No es para eso, no es para ponernos como amargados así buscándole el error al otro. Nuestra experiencia, nuestra emocionalidad sigue alimentándose de las cosas que provienen de Dios. ¿Ya? Los cantos, como las palabras que las diste por ciertas y que alimentaron esa fe en ti, no se invalidan con este conocimiento. Porque esas palabras te hicieron quién eres tú hoy. Y quién eres tú, y por haber creído en eso, por haberte emocionado con esas palabras, es que tuviste la valentía de tomar un curso como este y estar a la hora que estamos en un verano de enero escuchando estas cosas, porque esas cosas te trajeron hasta acá y te hacen quien eres el día de hoy. Y la invitación es que esto podamos seguir comentando, seguir informándonos, pero seguir en la línea de Jesús, en los pasos de Jesús, porque el verdadero discípulo es el que se encuentra con el Maestro cara a cara y ante la invitación de sígueme, se pone de pie y camina tras él. Y en esa dirección vamos.
Muchas gracias por todo, amigas y amigos. Ha sido realmente para mí una bendición, eh, un tiempo realmente especial de crecimiento para mí y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Si necesitan cualquier bibliografía o que conversemos más de ciertos temas, yo estoy totalmente abierto para que sigamos esta conversa a través de WhatsApp, de correo. Y yo creo que, como decía, vamos a tener que armar otra sesión porque hay otras preguntas que quedaron fuera de esta sesión que también son muy importantes para abordarla. Ahora cedo la palabra a ustedes, amigos, amigas. ¿Qué les pareció? ¿Qué les quedó dando vuelta? ¿Hay algo que quisieran comentar? Primero que me vino no solo a la mente, sino al corazón, fueron las palabras de Salomón en el Eclesiastés. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Por eso, si creemos que sabemos o sabemos que sabemos, el camino no es solo, sino en comunidad, porque la fe se vive en comunidad. El formato no está escrito, pero sí una fe individual en comunidad. Gracias, Juan. Muchas gracias, Daniel. Gracias por tu pregunta también y por tu participación. ¿Alguien más? ¿Algo que comentar? Pueden no estar de acuerdo, pueden pensar distinto, pueden dar otro punto de vista, no sé, lo que ustedes quieran compartir. La idea es que, mm, que conversemos, dialoguemos en este ratito que nos queda. Anto, Buenas ¿tú noches. quieres decir algo? Bueno, muchas Ah, gracias perdón, Ariel, sí, bueno, muchas gracias por estas charlas, estas presentaciones que hiciste, que la verdad son muy importantes, creo. Y algo que me gustó que comentaste, que el tema del proceso, de todo esto que, este, bueno, vamos aprendiendo. Y creo que dentro, bueno, al menos por experiencia personal, estos procesos muchas veces nos hacen entrar en crisis este, importantes, y lo bueno en esos momentos de crisis, como decía Daniel, es estar en comunidad, estar acompañados, quizás ayudarnos de experiencias de otros que ya pasaron por esto, por otras crisis. Y hay veces con esto, muchas veces nos ponemos a escuchar las prédicas y parece que nos ponemos a analizar todo, que sí, que no, que dijo bien, que no lo dijo bien, o que no sabe de historia, o que no conoce los contextos reales, y creo que a veces necesitamos la ayuda de otros también para salir de eso, porque si no, al final nos terminamos cerrando en nuestra propia opinión, y que generamos una barrera, como pronunciabas hace un ratito, ¿no? De que nadie sabe nada y teniendo de ignorantes el resto, ¿no? Incluso muchas veces en algunos contextos a líderes y a pastores de nuestras propias congregaciones. Entonces es bueno estos espacios donde podemos dialogar en libertad y poder acompañarnos en estos procesos de descubrimiento y también de crisis, ¿no? Para saber cómo sobrellevar, y que esto termine siendo realmente de bendición para nosotros, y que a la vez tengamos la capacidad de ser bendición para otros, este, y para eso a veces necesitamos alguna ayuda, alguna guía, algún consejo, este, para no hacer desastres con otras personas también, ¿no? Porque como decías, algunos pueden aceptar esto, esta forma de leer y de estudiar la Biblia, y otros no, y hay veces con los que no, como que se lo queremos meter a la fuerza, ¿no? Vos tenés que entender como que entiendo yo, porque es así. Entonces este espacio de apertura, de tolerancia, que lamentablemente muchas iglesias no lo tienen, porque a veces
es al revés. Cuando uno habla estas cosas en las iglesias, son las mismas iglesias que rechazan a uno o nos tratan de ignorante cuando hablamos estas cosas. Entonces, creo que estos espacios son importantísimos para, para poder acompañarnos y crecer juntos, ¿no? Así que muchas gracias, Juan Esteban, por este espacio, tu disponibilidad y tu paciencia. Gracias, Ariel. ¿De dónde eres, Ariel? Soy de Argentina, de Buenos Aires. Qué bueno, hermano. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar. Efectivamente, hay una tentación de cuando el que va conociendo más cosas, ningunear al otro. Por eso es tan importante, como mencionas tú, el ser paciente y no andar derribando todas las cosas con el resto. Muy bien. ¿Qué más? María Esther, mi madre. Sí, lo que yo quería acotar un poco es como experiencia porque yo pertenezco a la Cuarta Iglesia Bautista y siempre me ha ido sorprendiendo estos temas y todavía me sorprenden. Y quería contarles que nosotros tenemos un curso ahí teníamos, no sé, ahora después de la pandemia, que se llamaba Solo para Valientes, porque en realidad íbamos cada vez profundizando en esto que ha mencionado Juan Esteban, y además yo les quería contar que el curso pasado del martes anterior sobre cuando uno escucha que la Biblia no es palabra de Dios, me volvió a sorprender, otra vez me volví a remecer. Yo digo, ¿cómo? Y ahí podría contar mi experiencia que para mí sigue siendo palabra de Dios, porque el mensaje que deja la Biblia es lo que yo debo seguir, no lo literal, sino buscar y reflexionar en el mensaje. Pero quisiera compartir con los hermanos que no ha sido fácil, como le digo, nos ayudamos unos con otros y conversamos bastante sobre los temas, y a pesar de que hemos conversado mucho, nos sigue sorprendiendo el conocer, el criticar, como dice, como esa palabra que usan, la crítica. Claro. Del texto o de los escritos, de lo que en realidad ha quedado de la vida de Jesús y de Dios también. Eso quería compartir. Muchas gracias, hermana María Esther. Muchas gracias por compartir también su experiencia. ¿Quién más? Ruth. Gracias. Gracias de nuevo, Juan Esteban. Yo me quedé muy sorprendida. Estoy en shock. Voy a investigar. O sea, está bueno que tú nos motivas, pero ¿sabéis qué, Juan Esteban? Que me quedo con la idea que en realidad esto lo necesitamos, porque ya las estructuras que aprendimos y las cosas que aprendimos y la doctrina que aprendimos ya no calzan para el día de hoy, ¿cachai? Ya no son suficientes. Entonces, bueno, por algo se dan estos espacios de búsqueda, porque ya hay cosas que no cuadran, simplemente no nos cuadran y bueno, lo que me dijiste me pegó, todo lo que dijiste hoy día me pegó, y me voy con tarea para investigar, pero fíjate que es súper lógico todo lo que dijiste, ¿cachai? Tiene mucha lógica. Así que mil gracias de nuevo y ojalá hagas más cursos y ahí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también por el ánimo. La idea sí, pues, mientras haya hambre de la Biblia, hay que investigarla y hay que compartirla. Así que, muy bien. Javi, dale. Buenas noches a todas, a todos. Quería un poco reforzar las palabras también de Daniel y de Ariel. Esa fe que es personal, pero que definitivamente
se vive plenamente cuando está en comunidad. Y yo quiero agradecer al Señor primeramente por la comunidad en la que estamos, cuyo equipo pastoral está aquí, presente, y quería dar las gracias por ese mensaje que es tan honesto, tan, tan, tan liberador de tantas cosas, tanta culpa. Eh, eh, a mi entender, me sana mucho las heridas, ese mensaje tan de Jesús, ese mensaje tan lleno de verdad y de gracia. Así que quiero dar las gracias al Señor por la comunidad en la que estamos, por la Cuarta Iglesia. Y mira, yo soy de los que sueño que el edificio, el templo se llene de curiosos, se llene de gente que no tenga vergüenza de mostrar sus cicatrices, sus heridas. Todos tomamos malas decisiones algún día y espero que ese día eh, nos podamos abrazar. Y además de eso, eh, aún más, yo sueño que mi iglesia se llene de la gente eh, que es apartada. Me encantaría que mi iglesia se llenara de pura gente que es apartada por la sociedad, por gente muy parecida a nosotros. Y curiosamente, apartada de estos cánones eclesiales de los que estamos rodeados, como familias homoparentales, como parejas homosexuales, como eh, divorciados, divorciadas, como extranjeros, como perseguidos políticos. Ojalá algún día seamos el refugio para todas esas personas. Yo encuentro mucho tranquilidad cuando este ambiente se llena de las palabras que tú has dicho. Yo personalmente desconfío tanto de la certeza. Cuando alguien me viene con muchas verdades y cosas taxativas y tan claro en la vida, yo desconfío. Por eso me encanta que más bien nos rodeemos de incertezas y de preguntas y de dudas. Así que muchas gracias, Juan Esteban. Aprovecho de darle gracias también al maestro José Hernán, que nos han acompañado hasta aquí con las enseñanzas. Así que eso, muchas gracias, Juan Esteban. Muchas gracias, Javi. También compartir del chat. Juan, ¿Sí? ¿podría, Ah, podría opinar? sí, dele mi tío Gonzalo también, que está mucha familia. Eh, solamente una reflexión. Cuando veo la pantalla acá en el computador, conociendo la Cuarta Iglesia, sus componentes, su historia, digo yo, cómo ese puñado de hombres y mujeres generan ambientes tan proclives a buscar mayor conocimiento, a profundizar y no quedar en la trivialidad. Creo que lo que ha hecho Juan es producto, lo que se ha incubado en Juan es producto de que pertenece a un grupo que acoge, un grupo abierto, un grupo que apoya, y yo lo encuentro realmente maravilloso y espectacular lo que ustedes hacen, porque cada cierto tiempo, más frecuente que infrecuente, ustedes nos sorprenden con cosas muy positivas. A veces ustedes quizás no se dan cuenta porque están dentro mismo de la iglesia, pero nosotros que estamos más afuera y los observamos, los admiramos, nos damos cuenta de que ese grupo pequeño que hay allá en Conchalí, tengo entendido, ¿cierto? Hacen cosas tan relevantes y tan trascendentes. Y lo último que yo decía, cómo también
esta mirada inquieta, esta mirada de escudriñar diferentes comentarios, también puede ser un modelo para la vida cívica del país. Hemos estado ahora en la reforma constitucional y varios, al menos yo me he dado cuenta que realmente conocía re poco de la Constitución. Estamos con el problema del litio y también me daba cuenta que sabía poco del litio. Entonces, este escudriñar de ustedes también puede ser una motivación para que escudriñemos otros aspectos de la vida cívica del país. Gracias por todo ese aporte que ustedes hacen. Amén. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, tío Gonzalo. Muchas gracias. José, ¿quieres? Dale, José. Quiero saludar a mi prima que me está mirando. Hola, Erika, ¿cómo estás? No sabía que eran primos. Miren, así es. No, pero ¿son el primos de verdad nepotismo. o coincidencia de apellido? No, de verdad, sí. Mira. Obvio que sí. Mis tíos eran personas muy fieles y solo Los padres. tienen hijos dentro de sus esposas. Nuestros Mi padres padre son también. hermanos. Así es. Hermanos de sangre. Oye, miren, yo les voy a contar mi testimonio. Antes era un pecador empedernido. Bien, lo que pasa es que, a ver, mi crisis se produjo cuando era maestro de los jóvenes de mi congregación en la iglesia de la comunidad bautista, que era antes del pastor Pereira, que ahora se murió, y me daba cuenta que los jóvenes millennials no enganchaban nada con lo que yo creía del evangelio. Las palabras así como sagradas, santificación, justificación, salvación, a ellos no le hacían ni un sentido. El infierno era un cuento como el viejito Pascuero, y entonces, claro, empezó ahí hice crisis. Dije, lo que yo aprendí de chiquitito no está funcionando. Claro, mi iglesia es como un perfil de principalmente papás profesionales, el capital cultural que tienen estos cabros mayores que yo tenía cuando era joven, manejan dos idiomas, entonces nacieron en democracia, los miedos que yo tuve ellos no los tienen, son los que saltaron los torniquetes y llevaron a lo que estamos ahora en la deconstrucción y en la definición como país que tenemos en realidad. Entonces, lo que para mí era sagrado, a estos chicos de verdad no les hacía sentido y encarnaban a Jesús en esta historia, en este momento en realidad. Preocupados de la huella de carbono, preocupados de los alerces, las ballenas que se están extinguiendo, pero el cielo, ellos creen en el cielo, pero tampoco es el estímulo para seguir siendo cristianos en realidad. Entonces, tienen una mirada súper distinta. Entonces empecé a buscar cómo evangelizo a estos chicos con temas y palabras que le hagan sentido, y me costó harto en realidad. Yo creo que este grupo es como la respuesta a mis oraciones. Yo partí por Emir, creo, con el libro romano, y era lo que andaba buscando en realidad. Claro, porque la salvación del infierno para ellos de verdad que no les hace ni un sentido. O sea, cómo un Dios está tan cargado de ira que tiene que sacrificar a alguien y con ese sacrificio espía la rabia que tiene contra el mundo, o sea, como que no les calza esa forma. Entonces, yo, claro, creo que como país estamos redefiniendo todo, y este peregrinaje cristiano también parte con nuestra redefinición y nuestra deconstrucción de qué es lo sagrado y qué es lo que no es sagrado y cómo ser cristianos nuevamente. Solo te quiero hacer una sola pregunta. ¿De qué te salva Jesús, Juan Esteban Trujillo? Daniel lo escribió en una... No el profeta Daniel que está acá en la clase. Lo escribió en uno de los chats. Y claro, ahí lo dice, de mí mismo. Yo creo que cuando miramos nuestra historia, al menos desde nuestra experiencia, sin esa metafísica del más allá, de lo intangible, cuando vemos nuestra vida, a mí me ha salvado tantas veces de una espiral autodestructivo, de ir menoscabando mi propia persona. Y también, por sobre todo la noción del prójimo. O sea, yo creo que sin el Evangelio, yo hubiese sido realmente una persona
no sé, intolerante, miradora en menos, hubiese creído otra noción de ser humano. Y el Evangelio me salvó de eso, me ha salvado de eso, me ha salvado de tantas veces de hacerme una zancadilla yo mismo. Más allá de la interpretación, como le digo, metafísica. O sea, desde mi experiencia, Dios me ha salvado de eso mismo, como dice Daniel, de mí mismo, de mi mismo infierno. Y de que nos ayudemos también, pues, de sacarnos los infiernos mutuamente, de salvarnos, de apoyarnos, de construir estas redes. Yo creo que también en esta tipo de instancias nos salvamos unos a otros, donde abrimos el corazón y podemos hablar libremente. Las cosas que nos cuestan, las cosas que nos hacen crisis, las podemos mencionar eh, de manera directa y ver que al otro también le ha pasado, que el otro también ha vivido esto, que hay cosas que no me hacían sentido, que al otro tampoco le hacían sentido. Y que los que a veces pensábamos que estábamos fuera, eso es justamente nuestro punto de unión, paradójicamente. Javi también dice de mis demonios, de ser indiferente al dolor ajeno. Así mismo. Bessie también nos decía atrás, gracias por compartir tu conocimiento y tu tiempo valioso. Gracias, Bessie, también por estar. Y Tico decía, gracias, Juan, me gusta la actitud de respeto y amor ante todo. Como decía el viejo educador Paulo Freire, todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Aprendí mucho y sigo ignorando mucho. Gracias totales. Muchas gracias, Tico. Gracias por tus tremendos aportes. ¿Alguien más? ¿Algo que comentar? ¿Alguien más quiere decir algo? Anto, Misa y Wolf. Hola, Juanes y a todos. Bueno, yo estoy con mis dos amigos que desde que empezó el curso me han acompañado. Aquí está, bueno, Misa, que es como más tiernito, se ha vuelto loco con algunas cosas, pero es bueno, yo creo. Me gustó mucho lo que dijo Daniel y comparto mucho su sentir de, no sé si fue Daniel o fue Ariel, pero uno de los dos conversó sobre el tema de que, si bien es cierto, estamos aprendiendo, estamos construyendo también sobre nuestras creencias, pero eso no nos da el derecho de ir e invadir a aquellos que no están en la misma sintonía que nosotros, sino que el poder tener esta oportunidad de conocer un poco más nos debe hacer más humildes, más empáticos para poder tratar con aquel hermanito de la iglesia que quizás no piensa como nosotros y que quizás viene y nos dice un Dios te bendiga con todo el amor de su corazón y podamos recibirlo, abrazarlo y no estar siempre dispuestos a juzgarlo, sino a poder entender su vida, su contexto y que detrás de esa persona hay una vida que quizás no es igual a la nuestra. Entonces, yo agradezco esos panes, como te lo dije, el primer curso, me gusta la forma en la que expresas lo que sientes, tu lenguaje tan sencillo que permite que lo podamos entender, a mí sobre todo me gusta. Entonces yo lo agradezco y agradezco que este haya podido ser un momento donde cada uno de nosotros ha expresado algo. Cuando hablaban de qué nos salva Jesús, recordé el mensaje del domingo que lo dio el pastor Hernán, ¿sí? Si no me equivoco, Hernán Julato, sobre la estrella, que aun cuando andamos por oscuridades, por sombras, siempre va a haber una estrella que nos va a guiar y nos va a decir, mira, acá hay un caminito. Entonces, hoy hemos sido cada uno de nosotros esa estrella, y agradezco también a Juanes que nos has orientado, Juan, nos has compartido toda tu sapiencia, así que gracias a cada uno de ustedes, y al Javi, porque encuentro que es un buen partner, o sea, te ha apoyado en todo, el Javi siempre está. Así que yo creo que deberíamos abrir nuestros micrófonos y darles un fuerte aplauso porque de verdad que se lo merecen, de verdad. Al menos yo. Gracias, Juan. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Un fuerte aplauso. Gracias, se pasaron. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan, por todo, por tu generosidad. ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has crecido? Gracias.
Muchas gracias, Hernán. Hernán, Gracias, Juan. ay, disculpe, Bessie, para los que no Bessie. saben, Hernán es mi tío. Hernán es mi tío y yo todavía me acuerdo de los debates teológicos cuando yo era niño y que ahí inició. Así que hay todo un camino por ello digo que hay mucha familia aquí conmigo. Pero no solamente familia sanguínea, sino que familia de fe. Yo los considero así, cercanos. Así que muchas gracias a todos porque este camino también, ustedes para mí han sido parte importante en este caminar, en este impartir, en este compartir conocimiento. No sé si alguien más iba a hablar. Bessie iba a hablar, parece, no la ¿Bessie? escuchamos. Bueno, nada más para Ahí está. agradecerte, Juan, que es muy enriquecedor todo lo que comentas, todo lo que has estudiado y lo compartes tan fácil. Eso, pues, sí nos hace como recapitular en todos nuestros conocimientos que nos enseñaron que éramos los elegidos y que nadie más iba a pasar al cielo más que nosotros y los otros pobrecitos, ¿verdad? Pues iban a quedar. Entonces, eso me empezó a brincar cuando mi mamá seguía siendo católica y me decían, pues es que ella se va a ir al infierno. Entonces, no, eso ya no lo quería aceptar. Y ahora me doy cuenta, pues, que, pues sí, no es realmente un documento histórico, es teológico y es valioso en sí por esa enseñanza. Y el abrirnos los ojos de esa manera nos hace como entrar más en conciencia por qué creo, no por lo que estoy leyendo, sino por lo que estoy aprendiendo y todos los días aprendo algo con ustedes. Les agradezco infinitamente todo lo que comparten y pues aquí seguiré aprendiendo. Gracias, Juan. Gracias, Dives, y gracias por tus palabras. Anto, ¿tiene la mano arriba? Ah, ya, se quedó pegada la mano. Se quedó de la vez anterior, parece. Ah, ya, sí. Se quedó de la vez anterior. Súper. Bien, dice alguien, la Jime. Sí, bueno, yo sumarme a los agradecimientos del primer día. Creo que, como te comentaba en algún momento, fue dura estas semanas porque teníamos las clases de la comunidad teológica los miércoles, entonces tenía martes, miércoles y jueves, y se nos hizo un poco agotador el conectarnos y con hijas chicas y todo, pero creo que fue una gran bendición. Te agradezco tu tiempo, tu generosidad también al compartir tus conocimientos y en forma desinteresada. Creo que los consejos finales que nos diste hoy también concuerdan como con mi sentir, y como dijo por ahí mi amiga Maga el otro día, nosotros no somos quienes para andar incentivando o haciéndole ver al otro o incitando a la deconstrucción, sino que entregar amor nomás, entender que cada uno en su vida lleva un proceso, y ese proceso creo que es muy personal, muy individual. Tal vez si todas estas cosas las hubiéramos conversado hace algunos años atrás, te habría dado la espalda y te habría dicho, pero ¿cómo estás diciendo eso si lo que dice la Biblia es así, tal cual? Pero creo que cada uno tiene sus tiempos también para ir creciendo, para ir aprendiendo, y es una instancia donde, tal como decía el Tico, uno se siente que aprende, pero a la vez se siente ignorante y nos motiva a buscar más. Así que muchas gracias. Buenísimo. Gracias por tus palabras también, Jime. Bien, si no hay más opiniones, ¿quieren hablar? ¿Anto? Dale nomás. Wolf, ¿quiere hablar? Wolf, ahí está. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estoy aquí gracias a Antonia, así que quería agradecerle por el tema que trató durante estos días de clase, porque si bien es cierto es muy interesante y es algo que quizás en las iglesias no se habla tan así abiertamente, lo dejan para estudios bíblicos y bueno,
creo que hablar de estos temas es muy interesante para que la iglesia o la masa de la iglesia, que es tan grande, pueda conocer y aprender esto. Así que lo felicito y me alegra que, bueno, que sea un paso esto para ti, para seguir instruyendo a la iglesia. Y me gustó, sí. Así que aquí con la Antonia le digo a veces, le pregunto, no le pregunto, así que mejor no. Pero buena clase, sí me gustó. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Wolf. También bendecido por la multiculturalidad de este curso, llegamos a espacios que no habíamos pensado, de Argentina, Uruguay. ¿Ves si eres de México, cierto? De México, de Perú, de todos lados, o sea, de la selva peruana, dice que Wolfito. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Eso es lo bueno, las herramientas que tenemos de poder compartir. Pues mira, qué maravilloso grupo, qué lindo grupo. Así que terminemos con una foto de estos lindos rostros que pudimos participar en este curso. Les invito a los que puedan, que están con sus cámaras apagadas, y las pueden encender un segundito y nos sacamos la fotito ya para finalizar la sesión y el curso. Ahí vamos. 1, 2, 3. Buena. Muchas gracias a todos y todas. El Señor las bendiga mucho. Sigan con su fe, sigan en este camino, sigamos aprendiendo y acompañándonos, sobre todo acompañándonos en este proceso. Cuenten con la ¿Cuándo se iglesia. viene el otro curso, Juanes? Vamos, conversémoslo. Qué buena pregunta. Por supuesto, hay que dejar al tiro con fecha, comprometido al tiro, pues se vienen las vacaciones, pues uno Por sale eso y se mismo, olvida. que varios salen, entonces, para que Por eso salgan no, con pero calma. en marzo. Sí, puede ser que al menos, por ejemplo, hagamos la sesión de las preguntas, tal vez un poquitito, o terminando febrero, por ahí podríamos hacer algo. ¿Ya? Para empezar. Eso. Bueno. Maravilloso. Un gran abrazo. Un abrazo. Abrazo, un gustazo y gracias Está por bien. la inclusión. Chao, Daniel. Buena Aguante. vida. Chao, José. Buena vida. Ariel, nos vemos. Arriba la Chao. patria grande. Chao. Chao, Ruth. Gracias. Chao, Messi. Chao, Messi. Adiós. Chao, México, Argentina, Perú. Aguante. Chao, José. Chao, Cuarta Iglesia. Un abrazo. Aguante. Chao, Cuartinos. Chao, Cuartinos. Chao, Cuartinos.